Saludos, soy el profesor Antonio Martín Carre y hoy vamos a hacer un recorrido por uno de los sistemas de los gestores de base de datos más utilizados actualmente. Su nombre es MariaDB, es un gestor de base de datos relacional. Se trata de un fork de MySQL. MySQL es software libre, pero contiene componentes, partes del código que son software privativo, pertenecen a Oracle, y MariaDB es un software 100% libre. En lugar de instalar la instalación completa de MariaDB, simplemente voy a arrancar un contenedor que ya había utilizado anteriormente, que contiene WordPress, la instalación de WordPress. Adicionalmente a WordPress, instala una aplicación que se llama PHPMyAdmin, una aplicación basada en PHP, que es una aplicación web que me permite el acceso a la base de datos. ¿Vale? Me va a permitir comunicarme con la base de datos de una manera más gráfica que si lo hiciera desde la consola. Y por último, por supuesto, instala MariaDB. ¿Vale? Una vez lanzado esto, puedo abrir mi navegador y conectarme a la página web que está sirviendo en el puerto 8080, PHP MyAdmin. Ingreso usuario y contraseña y vemos que PHP MyAdmin me está sirviendo una página y para construir dicha página está conectándose a la base de datos a través del conector, como lo haría yo desde la consola, ¿vale? Pero él se está conectando y está consultando esto de aquí. Está consultando la metainformación, la estructura que hay en la base de datos. ¿Vale? Fijaos que esto lo conocemos. Conocemos que aquí hay tablas, que las tablas tienen columnas y que podemos comunicarnos a través de un lenguaje que se llama SQL y podemos hacer consultas a estas tablas. Perdón, tengo que seleccionar primero la base de datos, porque ahora mismo solo hay una, pero podría haber más. Y aquí ya puedo realizar las consultas. En este caso hay un único usuario y como veis, directamente aquí me permite borrar, etcétera. Esto sería el equivalente a aquí escribir pues delete from wp users where, ¿vale? Aquí tenemos todas las sentencias SQL. Bueno, esto ya lo conocemos. Pero vamos a ver algunos conceptos más avanzados además de esta funcionalidad básica. Por ejemplo, aquí vemos que esta tabla tiene atributos y uno de los atributos tiene una llave y la palabra pri. Esto quiere decir que esta es la clave primaria. Esta es la clave primaria y la que identifica de manera única a cada registro que hay aquí, cada registro de usuario. Puede haber muchos usuarios con diferentes atributos, incluso con los mismos atributos, pero el ID va a ser diferente. Va a ser algo que identifique de manera unívoca a cada registro. Cuando pinchamos en un atributo, aquí vemos algunos valores de esa columna. ¿Vale? Esto, como veis, se está haciendo de manera gráfica, pero lo podríamos estar haciendo de manera en modo texto, directamente utilizando el lenguaje. Es decir, esto lo que está intentando aquí hacer es alterar la información de un atributo. ¿Vale? De igual manera podría crear nuevas columnas, nuevos atributos, en este caso de manera gráfica. Por ejemplo, fijaos aquí el nombre de cada atributo, que todos empiezan por user. Debo respetar esa nomenclatura, no simplemente por cuestión de orden. ¿Vale? No, nada me está obligando a respetar esta nomenclatura, pero por sentido común, si todas las tablas están definidas con un prefijo, pues debo seguirlo. Por ejemplo, vamos a poner la edad. La edad, que sea un campo, un entero. Fijaos que esto sería, la sintaxis SQL sería así. Alter table, vpusers, añadir campo edad y que no sea nulo. O sea, que sea entero y no permitir valores nulos. ¿Vale? Esta es la sentencia que tendría que ejecutar para añadir una nueva columna a esta tabla. ¿Vale? Puedo ejecutar esta sentencia o hacerlo aquí de manera gráfica. Os recomiendo que utilicéis SQL para aprender. ¿Vale?
¿Qué elementos hay aquí? Bueno, está el nombre, el tipo, la longitud del tipo, el valor predeterminado. Podemos poner, por ejemplo, un valor predeterminado que sea la hora de ahora mismo, el momento actual, null, o poner un valor personalizado, que sea, por ejemplo, pues 0, ¿no? El campo userAge, si no lo indicas explícitamente, vale 0. Cotejamiento es el juego de caracteres que se va a utilizar. Pues, por ejemplo, UTF-8 MB4 general es el que se suele utilizar, pero bueno, como veis, hay muchos y esto suele ser fuente de muchos problemas, sobre todo cuando no está en un lenguaje, en un cotejamiento estándar. Atributos, que en este caso es de un entero, pues se puede poner ser binario, sin signo, etcétera, ¿vale? Esto no se suele utilizar mucho. Si el valor es nulo, el tipo de índice que es, ¿vale? Puede ser primario, veremos que hay otros tipos de índices, pueden ser únicos, pues espacial, veremos qué significa esto. De momento estamos viendo que es primario. Unique es, bueno, lo veremos qué es, pero esto lo que está diciendo es que sea único, o sea, solo queremos que sea único. Primario es el índice primario y que identifica de manera unívoca a un registro de esa fila. Y aquí simplemente ponemos la condición de que sea, por favor, que este campo sea único. Si no, la base de datos se va a quejar, ¿vale? Autoincremental también es un dato interesante. Es algo propio de este gestor de base de datos, cada uno tiene su manera de hacer esto, pero lo que dice es que esta edad, en este caso, no tiene sentido para la edad, pero, por ejemplo, para el ID sí que tendría mucho sentido. Lo que dice es que este ID no sea suministrado por el usuario, que se calcula automáticamente y que sea autoincremental, es decir, que cada vez que meta un nuevo registro, ese ID se sume 1. Coja el ID, el último ID que se ha incorporado, se le sume 1 y ese sea el valor del nuevo registro, ¿vale? Con lo cual ya no tenemos que preocuparnos por él. Podemos incorporar usuarios y el ID se va a calcular automáticamente tomando el ID anterior y sumando 1. Comentarios permite incorporar información de la columna. Si os dais cuenta, es metainformación, es información sobre el campo, no sobre los registros. Virtualidad, bueno, esto permite incorporar datos persistentes o virtuales que se calculen dinámicamente, ¿vale? Y esto, por último, permite mover la columna de un lugar a otro. Es propio de PHP-MyAdmin. Fijaos que aunque en SQL el orden de las columnas no importa, luego realmente los gestores de base de datos sí que tienen su orden y pueden modificar el orden de las columnas. ¿Vale? Como veis, hay algunos elementos, algunos conceptos pues un poquito más avanzados que simplemente el nombre del campo y el tipo. También vemos aquí otro elemento interesante, que son los índices. Los índices, como sabemos, la tabla users pues tiene estas columnas y tiene un conjunto de registros. Ese conjunto de registros puede ser pequeño, como ahora mismo, que solo hay un registro, o podría llegar a ser muy grande, podría tener pues 5, 10, 15 millones de registros, ¿vale? Cuando nosotros realizamos una búsqueda en ese conjunto de 5 o 10 millones de registros, si la realizamos a través del ID, no va a haber, posiblemente no haya ningún problema. ¿Por qué? Porque los datos están ordenados en el disco de acuerdo a este ID, ¿vale? En este caso es un número y es autoincremental. Está por orden, 1, 2, 3. Con lo cual, encontrar un usuario por la clave primaria nos va a ser muy sencillo. Para la máquina va a ser muy sencillo. Si le decimos, dame el ID del usuario con ID 7, pues él simplemente va a ir a un registro que está ordenado y va a ir a buscar el ID 7 y te lo va a entregar. Con lo cual la consulta va a ser muy rápida. ¿Qué ocurre si buscamos a un usuario por su email? ¿Vale? Dame un usuario cuyo email, por ejemplo, sea uno determinado. ¿Vale? Esto no lo tenemos indexado por email, es decir, la información está ordenada por ID, no por email. Esto es como en un diccionario que tengamos antiguamente, un diccionario que tengamos en casa,
podías buscar podías buscar palabras por la letra por la que comenzaban, ¿vale? ¿Por qué? Porque estaba indexado, había un índice por la primera letra, por las primeras letras, ¿vale? Sin embargo, si nos dicen busca una palabra eh, por la letra que finaliza, ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque no está indexado, solo está indexado por la primera letra, ¿vale? Es decir, por ejemplo, busca la palabra país dentro de un diccionario, enseguida abriremos el diccionario por la mitad más o menos, vemos por qué letra del abecedario vamos y podemos ir atrás, adelante y encontraremos país muy rápido. Si nos dicen que busquemos palabras que terminan por C, pues tenemos un problema. ¿Por qué? Porque tenemos que ir página a página anotando en una libreta aparte todas las palabras, una por una, las que terminan por esa letra, ¿vale? Eso es el concepto de índice. Entonces, si nosotros tenemos la información ordenada por este campo y nos consultan por otro campo, tenemos un problema, ¿vale? ¿Qué solución hay? Bueno, pues una solución es crear esos índices. Estos índices van a ser estructuras de datos que se calculan automáticamente. Nosotros les decimos simplemente por qué columnas queremos indexar, ¿vale? Es decir, si vamos a realizar muchas búsquedas por email, pues parece sensato crear un índice, como en este caso crea WordPress, un índice en este caso se llama user email, el índice, y lo único que dice es que contiene la columna email. Ya está, es lo único que hace. Podéis ver aquí, no lo muestra correctamente, pero bueno. No permite, bueno, por un error no permite mostrar el SQL necesario, pero bueno, es una sintaxis muy sencilla, es un create index, nombre del índice y entre paréntesis las columnas, ¿vale? Un índice permite seleccionar una o varias columnas, el orden importa en este caso, el orden importa, y va a crear un acceso directo ordenado a estos registros, basado en esas columnas, ¿vale? De tal manera que es como si en un diccionario tuviéramos un índice, un primer índice, creado a partir de las primeras letras de las palabras y, por ejemplo, podríamos crear otro segundo índice que sería como tener un diccionario diferente con las mismas palabras, pero en vez de por cómo comienzan las palabras, por cómo terminan. De tal forma que si busco por una palabra por el comienzo, tomaré el primer índice. Y si busco por cómo terminan, pues tomaré el segundo índice. ¿Qué índice tomar? ¿Lo puedo expresar? Lo puedo recomendar. Hay una sintaxis especial donde se puede indicar qué índice utilizar, pero normalmente se hace solo. Se deja que sea de manera automática. Es decir, yo creo los índices y ya está. ¿Vale? El índice, crear un índice o no, puede ser la diferencia entre que la consulta se resuelva en pocos segundos o que tarde 30 minutos o que nunca llegue a ejecutarse. ¿Vale? O sea que los índices son muy importantes. Y el orden es importante. El orden por el que se crea el índice es muy importante. Si el índice, como veis, se crea pues según la funcionalidad, según el uso que se le va a dar a la tabla, se crean una serie de índices. Por ejemplo, pues login key, email. Esto quiere decir pues que se realizan búsquedas por email. ¿Vale? Aquí un consejo, si se están haciendo tratamientos estadísticos de esta tabla, no solo está respondiendo a la operativa de la aplicación, ¿vale? Al usuario interactivo que está trabajando con la aplicación, sino que se están realizando búsquedas muy pesadas, posiblemente es que se está utilizando mal la base de datos, porque esta base de datos está pensada para dar respuesta rápida al usuario, a la aplicación, ¿vale? Si luego quiero hacer yo mis cálculos estadísticos, mis consultas analíticas en esta base de datos y me va lento,
no es buena práctica empezar a crear índices para que esas consultas vayan rápidas, ¿vale? A lo mejor tengo que considerar extraer la información de la base de datos y llevarme a otro sitio estructurada de otra manera o con otros índices o otro tipo de base de datos. Hay base de datos que son, por ejemplo, columnares, que te permiten el análisis estadístico, multidimensionales. O sea, hay otras bases de datos que están diseñadas para hacer análisis estadístico. Pero, bueno, esta está orientada completamente a responder a la funcionalidad de la aplicación, en este caso de WordPress, ¿vale? Esto simplemente es una buena práctica. Además de las columnas, como veis, tenemos varias herramientas más. Tenemos, bueno, examinar la estructura, ¿vale? Toda esta información que me está dando la aplicación web, podría obtenerla a través de la consola, ¿vale? Con las sentencias adecuadas. Por ejemplo, para ver cómo se ha construido una tabla, puedo poner una sentencia que se llama show create table. El nombre de la tabla y me devuelve la estructura, ¿vale? Esto es lo que haría en consola directamente, pero como veis, pues es más fácil siempre desde una interfaz, en este caso una interfaz web. Búsquedas, bueno, aquí hay una herramienta de búsqueda, pero normalmente lo puedo hacer así, con el where, con la sentencia where, por ejemplo. Dame los usuarios, bueno, aquí solo hay uno, pero dame los usuarios que se llamen, que su email comience por prueba, pues sería where user email. Fijaos que me autocompleta la información. User email, like, se utiliza like. Si supiera el email completo pondría uno igual, pero como no lo sé, pongo like y entre comillas prue. Imaginaos, comienza por esto. Aquí lo que estoy diciendo es que comienza por la palabra prue, ¿vale? Me lo devuelve muy rápido. ¿Por qué me lo devuelve muy rápido? Pues por dos motivos. Primero, porque solo hay un registro, obvio. Y segundo, aunque hubiera 100 o aunque hubiera 100 millones, lo hace rápido porque está indexada. Es decir, hay un índice en el campo email, con lo cual no tiene problema en encontrar cuáles son las palabras dentro de email que comienzan por la P, ¿vale? Evidentemente, cuanto más compleja sea esta búsqueda, pues más le costará al gestor de base de datos devolver los resultados. En este caso, fijaos que el tiempo ha sido prácticamente cero. Insertar, bueno, tenemos la posibilidad de insertar, que lo mismo es hacer una sentencia insert de MySQL. Exportar, es interesante que se permite exportar el contenido de los registros, bien como SQL, como CSV, etcétera, ¿vale? Diferentes formatos. JSON. Importar, pues el proceso contrario, ¿no? Cargar unos datos, bien sea estructura o bien sean datos, incorporarlos en nuestra base de datos. Una serie de operaciones de mantenimiento, ¿vale? Que veremos más adelante en la administración, ¿vale? Esta herramienta en sí tampoco es demasiado potente. Veréis herramientas más potentes. Por ejemplo, no hay nada para ver qué procesos están en ejecución, cosa que sí que podemos saber desde la consola. Podemos decir show process list, ejecutamos, y aquí me dice los procesos que están ahora mismo ejecutando, que como veis solo es el propio show process list. Si hubiera aquí algún SQL que se hubiera quedado bloqueado, que estuviera en ejecución, aparecería aquí, ¿vale? Es interesante para ver sobre todo eso, si alguna sentencia de SQL pues está ejecutando, se está llevando demasiado tiempo. Este es el tiempo en segundos. Si aquí pone 100 segundos, es que esta select pues tiene algún problema y está tardando mucho en obtener la información. Posiblemente sea necesario crear un índice. Luego tenemos otro concepto que es el de disparadores. Los disparadores son código SQL que se puede, bueno, pues crear aquí un disparador
disparado, que se asocia a una tabla y lo que hace es que justo antes o justo después de que se realice un evento, un insert, un update, un delete, ejecútame algo, ¿vale? Va a responder, es un código que va a responder a un evento en la tabla. Por ejemplo, si borro un elemento de esta tabla, automáticamente créame un registro en otra tabla, ¿vale? Mi consejo, bueno, pues utilizarlo en lo justamente necesario. ¿Por qué? Porque normalmente se olvidan que están ahí y pueden tener efectos, pues, efectos de lado que no esperamos, ¿vale? O sea, mantener la base de datos lo más sencilla posible de este tipo de cosas. Puede ser muy interesante, por supuesto. O sea, hay veces que puede ser incluso necesario. Pero bueno, si lo intentamos mantener libre y si es necesario hacer otra cosa, pues gestionarlo a través de código, no aquí como triggers, ¿vale? Más cosas que debemos saber de una base de datos. Es interesante saber que cuando se está realizando una modificación, ¿vale? Un update, si es un update de un único registro, no hay problema. Si tenemos aquí update, por ejemplo, vp users, modificamos la tabla users, set, vamos a cambiar, por ejemplo, aquí teníamos la tabla, o sea, tenemos el campo email, vamos a cambiar el email del usuario que tenemos, vamos a poner que sea prueba2@prueba.com, ¿vale? Vamos a modificar la tabla vp-users, vamos a poner este correo, ¿a quién? Al usuario 1, ¿vale? Una cosa interesante aquí, fijaos que el where se pone al final. Hay mucho humor en internet sobre qué ocurre si te saltas el where, si sin querer ejecutas esto. Pues las consecuencias son catastróficas, porque actualizas el valor email a todos los registros de la base de datos. No solo al que tú quieres, sino a todos. ¿Vale? Hay muchísimos accidentes de este tipo, ahí tener mucho cuidado. Hay incluso una canción sobre el tema. En fin. Con esto he actualizado mi base de datos, mi campo email con el nuevo valor. Si voy aquí a la tabla users, veo que el email ha cambiado, ¿vale? Cuando estoy ejecutando esto, no hay mucho problema. ¿Por qué? Porque si viene otra instrucción que modifica de nuevo esto y cambia esto aquí a 3, pues primero se va a ejecutar el 2 y luego la que venga después. O sea, dependiendo del orden en el que lleguen, pues no va a haber problema. No se van a poder modificar a la vez, porque justo cuando ejecuto esto, el sistema bloquea esa fila. Pero ¿qué ocurre si pongo esto y quito el where? Esto modificaría esta tabla, todos los registros o sea, modificaría el email en todos los registros de la tabla. Pero si a la vez llega otro usuario en su ordenador y pone esto, aquí tengo un problema, porque es posible que este esté modificando todos los registros y este también, ¿vale? Y compitan entre sí. Bueno, pues lo que ocurre, esto se llama problema de concurrencia, ¿vale? Conflicto de concurrencia. Entonces, imaginaos que, bueno, aquí con email pues tampoco puede ser que no sea mucho problema, pero imaginaos que es la cuenta bancaria, ¿vale? Aquí en vez de user email es saldo. Aquí esto ya empieza a ser un problema, ¿no? Y este dice 200, 2000 y este dice que debe haber 1500, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues los gestores de base de datos tienen diferentes maneras de gestionar la concurrencia, ¿vale? Lo que van a hacer normalmente, por defecto, es bloquear los registros cuando se modifica. Es decir, si esto afecta a todas las filas, es posible que se bloquee incluso toda la tabla. ¿Para qué? Para que otras consultas, bien sean modificaciones, bien sean consulta,
esperen a que termine esta para poder entrar, para poder ejecutar, ¿vale? Por eso se llaman base de datos transaccionales, ¿vale? Es más, es posible definir de manera explícita una transacción, ¿vale? O sea, utilizando la sintaxis de la base de datos que corresponda, ¿vale? En el caso de MariaDB es begin transaction y en transaction vamos a poder crear una transacción. ¿Qué es una transacción? Pues lo que dice una transacción, vamos a hacerlo con este, es lo siguiente. Una transacción lo que dice es que todo lo que hay aquí en el cuerpo de la transacción, entre el start transaction y commit, ejecútamelo de una vez. Y si no tiene éxito alguna de las sentencias que estás ejecutando, aborta toda la transacción, echa para atrás toda la transacción, ¿vale? Es decir, ejecútame de manera atómica todo lo que contiene esta transacción, ¿vale? Por ejemplo, esta transacción podría decir podríamos hacer así: saldo más 100, where id igual a 5, menos 100, where id igual a 7. Es decir, quítale 100 euros al usuario 7 y dáselos al usuario 5, ¿vale? Si yo esto quiero que se ejecute como un único bloque. Si lo ejecuto por separado, es decir, así, ejecuto primero este, en ese momento hay un usuario que tiene 100 euros más, pero este no ha restado esos 100 euros. O sea, ahora mismo hay 100 euros de más en mi cuenta total. Y eso es un problema, ¿vale? No quiero que este tenga 100 euros hasta que este tenga 100 euros menos, ¿vale? Eso es lo que se conoce como transacción. Abro una transacción, realizo todo y cierro la transacción. Lanzo la transacción, ¿vale? También, si veo algún problema, se puede realizar el rollback, que el rollback lo que hace es deshacer la transacción. Es decir, si yo aquí le doy 100 euros más y este da problemas porque no tiene, el saldo es negativo, pues puedo decir, no, si este se queda en negativo, por favor, deshace el saldo. No te puedo dar 100 euros porque este no los tiene. Entonces hago un rollback y deshago la transacción, ¿vale? ¿Qué ocurre con las demás consultas cuando se está realizando esta transacción? Si alguien, mientras que se está haciendo la transacción, alguien en su ordenador hace un select y quiere, por ejemplo, consultar el saldo de la tabla WP Users de un ID, quiero consultar el saldo, pero se está ejecutando esta transacción. Imagínate incluso que quiero hacer la suma total de todos los saldos de WP Users. Fijaos, en ese momento el contable del banco quiere hacer la suma de saldos. Si yo esto no lo ejecutara en una transacción, esto me podría salir mal. ¿Por qué? Porque podría ejecutarse esta sentencia justo entre estas dos y habría 100 euros de más en mis cuentas, ¿vale? Al estar en una transacción, ¿qué ocurre? Bueno, pues depende. Por defecto, esta sentencia no se va a ejecutar, si justo pilla en ese momento, no se va a ejecutar, se va a quedar bloqueada, ¿vale? No le va a dar resultados hasta que no termine la transacción en curso. ¿Por qué? Porque afecta a su tabla. Si su consulta hubiera sido en otra tabla, no habría problema, pero fijaos que justo afecta a esa tabla, ¿vale? Hablo de tabla, pero realmente el bloqueo, las bases de datos bueno, depende de la base de datos, de su implementación, puede afectar a registros, a páginas, ¿vale? Bloques de registros, o
la tabla completa o incluso, llegado el caso, a la base de datos completa. Es decir, bloqueo. ¿Para qué? Para que estas selects no sean sucias, se llama. No sea sucia, no saque información sucia. Espere a que finalicen las transacciones para sacar la información correcta. ¿Vale? Una vez finalizadas las transacciones. Puedo decir, imagina que este tiene mucha prisa. Dice, no, quiero sacarlo, me da igual que sea exacto o no, quiero sacar un valor aproximado. Sé que puedo sacar información sucia, pero quiero que me devuelvas un valor ya. Vale, pues aquí hay sentencias para definir el nivel de transacción. Por ejemplo, si escribiera esto, ¿qué estaría indicando el... No sé por qué. ¿Qué estaría aquí marcando el usuario? Lo que estaría indicando es que el nivel de transacción es que le da igual que las transacciones no se hayan realizado, no se haya hecho el commit, ¿vale? Dame la suma de saldos y me da igual que estas transacciones no se hayan realizado del todo, ¿vale? Esto es peligroso porque puede dar valores incorrectos, pero es verdad que es una select que no se va a bloquear y que va a sacar, pues va a sumar el saldo y va a responder de manera rápida, ¿vale? Ahora, normalmente esto suele estar así. Es decir, solo léeme lo que esté comiteado, ¿vale? Eso es lo que vais a ver por ahí como el nivel de transacción. Bueno, esto con la práctica entenderéis mejor este concepto de transacciones, ¿vale? Veréis que pues, operaciones importantes de modificación sobre todo conviene que se hagan en una transacción. No conviene que las transacciones sean muy largas, porque como veis bloqueáis la base de datos. Es decir, si aquí ponéis un select que tarda 15 minutos, prácticamente ningún usuario va a poder hacer nada durante ese plazo, ¿vale? Las bases de datos de los bancos pues, también realizan transacciones, las suelen hacer por la noche y por eso, pues, a lo mejor en ciertos horarios no es posible consultar tu saldo, ¿vale? ¿Por qué? Porque se están llevando a cabo transacciones. Conviene que se hagan lo más rápido posible, ¿vale? Aquí, bueno, en este caso esta herramienta no lo trae, pero también es conveniente que una herramienta de gestión de base de datos tenga la posibilidad de eh, realizar backups, ¿vale? Realizar backups de manera automática. Es decir, estos son mis datos, los datos de mi operación. En este caso, imagina que es una empresa que tiene aquí toda su tienda, sus ventas, etcétera. Si alguien con permiso de administración comete un error o se compromete la información de alguna manera, se compromete, no sé, entra alguien que no debe y borra información o ocurre cualquier otro desastre, que exista un backup de una copia de toda esta información que puede ser diaria, que puede ser semanal, puede ser diferencial, es decir, puede ser que solo guarde, por ejemplo, que cada domingo se haga una copia completa, pero de diario pues se haga simplemente una copia incremental de los datos que se han incrementado. ¿Vale? Muchas bases de datos incorporan un registro de logs donde se incluyen todas las sentencias que se han ido que se han ido ejecutando para en el caso de que una base de datos se quede inconsistente, se rompa, pues poder recuperar exactamente el estado a partir de la última copia, recuperar el estado en el que estaba, la información en la que estaba. ¿Vale? Luego, esto se verá mejor en la asignatura de base de datos 2, pero las bases de datos que son distribuidas, que están en diferentes lugares físicos, permiten también tener redundancia, factores de redundancia, de tal manera que la información no esté en un único sitio a la vez. A nivel lógico, sí que esté en una única tabla, pero a nivel físico se encuentren en varios sitios a la vez. ¿Vale? Este concepto, el de nivel lógico y nivel físico, es muy importante. Aquí la información que estáis viendo, la información que está en tablas, en conjuntos, registros,
hablamos de esta información a nivel lógico. Esta es la distribución a nivel lógico. Físicamente, cada base de datos, cada gestor de base de datos, distribuye esta información en archivos internamente en el sistema operativo. Al final estos son archivos y lo va a hacer de diferente manera. En el caso de MariaDB y de MySQL, incluso es algo más potente porque el motor de almacenamiento, existe un componente que es el motor de almacenamiento y es posible variarlo, ¿vale? Es decir, este es el motor relacional que soporta transacciones, bloqueo a nivel de fila, claves foráneas, ¿vale? Las claves foráneas no hemos hablado, pero son las que permiten crear las relaciones. Tú puedes decir que este campo se conecta con el ID de esta tabla, ¿vale? Y se crea una relación que asegura la integridad referencial, ¿vale? Es similar al índice de unicidad que veíamos antes, pero se garantiza que este de aquí siempre va a apuntar un elemento de aquí y que el elemento que apunto aquí siempre va a existir. Vale, es una pieza clave en la integridad referencial de los motores relacionales. ¿Qué ocurre si lo cambio? Bueno, pues puedo cambiar el motor a diferentes comportamientos, incluso a que sea columnar. En otra versión de MariaDB es columnar y permite que la información, en vez de almacenarse por filas, se almacene por columnas, que trae muchas ventajas para el análisis estadístico. Es decir, las celdas van a ir muy rápidas, pero las modificaciones e inserciones van a ser más lentas, ¿vale? A gusto del consumidor, es decir, incluso CSV. Podríamos decir que toda la información se mantenga en CSV, ¿vale? El más utilizado es InnoDB, el motor relacional, pero que sepáis que existen otros motores que implementan pues otras diferentes políticas de almacenamiento de datos, ¿vale? A nivel físico. Normalmente a nivel físico no vamos a tener que trastear a no ser que seamos administradores. Si somos administradores de la máquina, administradores de la base de datos, pues posiblemente sí que tengamos que lidiar con el archivo físico o con los archivos físicos y con su distribución, ¿vale? Se nos llene el disco, etcétera. Tendremos que cambiarlo de unidad, etcétera. Bueno, espero que os haya sido útil la sesión y hayáis aprendido un poquito más sobre los conceptos un poco más avanzados de los gestores de base de datos. Un saludo.